¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión definiremos lo que es soberanía. Así que, bien, para definir qué es soberanía, en primer lugar debemos ponernos en contexto. Dentro de los hitos más importantes tenemos a la Revolución Francesa, donde, si recordamos, el gobierno estaba formado únicamente por el rey. A esto le denominamos monarquía. La monarquía quiere decir que existía un gobierno definido únicamente por el rey. Él era quien hacía las leyes, quien hacía las reglas, incluso estaba a cargo de las ejecuciones de muchas personas. Obviamente el pueblo, cansado de esto, del hambre que existía en ese entonces, por varias causas, tomaron prisionero al rey y a la reina, los cuales posteriormente, para que exista una verdadera democracia, lógicamente tenía que desaparecer esta función. Así que decapitaron al rey y a su esposa. Sus hijos desaparecieron de forma misteriosa. Y por primera vez se define lo que es una asamblea. ¿Qué es la asamblea? Un grupo de personas que son encargados de hacer las leyes para el pueblo. Es decir, que este grupo, y en ese entonces, estaba conformado por los burgueses, el tercer estado. Es decir, gente de a pie, gente del pueblo. Es decir, que por primera vez la gente del pueblo iba a hacer las leyes para ellos mismo. Entonces, no se olviden, tenemos a los reyes, quienes definían qué era el gobierno, qué es lo que se hacía, qué es lo que se hacían las leyes. Una vez muerto el rey, desaparecida la monarquía, el gobierno pasa a ser del pueblo a través de una asamblea. Los burgueses eran un grupo de ciudadanos que tenía bastante educación y poder económico. Es decir, que por primera vez el pueblo se autodenomina, hace por sí mismo una verdadera democracia que les va a servir a ellos. Obviamente, en el transcurso de los siglos, de los años, ha habido varias definiciones. Así que les invito, chicos, abran su libro en la página 52, el libro de ciudadanía, y ahí tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, tiranía es el gobierno como un único líder que se hace del poder violentamente sin respetar las leyes. La monarquía, gobierno del más noble con aceptación del pueblo, teóricamente opuesto a la tiranía. Oligarquía, gobierno de los más ricos. Aristocracia, gobierno de los de mejor linaje, opuesto a la oligarquía. Democracia, gobierno de la mayoría, opuesto a la demagogia. Y demagogia, estrategia utilizada por los políticos para manipular a las masas a través del discurso ofrecido lo que no van a cumplir. Entonces, tener muy claro estos conceptos porque nos servirán para definir exactamente nuestro país, en qué tipo de estado estamos viviendo. Entonces, pasemos ya directamente a lo que es la soberanía. Por favor, abran sus libros en la página 98. Tenemos el concepto de soberanía, del latín saber, que significa encima, y el sufijo anus, que significa procedente. La soberanía es un poder que tiene el soberano, la autoridad absoluta, que está por encima de los demás. A nivel político, el soberano es el que tiene poder de decisión. ¿Recuerdan los conceptos que habíamos hablado hace un momento? Por eso decíamos que el rey era el soberano, porque mandaba sobre los demás y ellos hacían absolutamente o ejercían todo el poder y las leyes. Entonces, tomando en cuenta estos conceptos, si decimos que en la antigüedad el rey era el soberano, díganme ustedes si yo digo el pueblo es soberano. ¿Quién me puede dar una definición? Les voy a poner aquí un contador. Tienen 5 segundos para contestar. Muy bien, chicos, ha pasado el tiempo. Si decimos que en la antigüedad el rey era soberano, y si hoy en día digo que el pueblo es soberano, significa que el pueblo se autodetermina. No existe nadie más arriba del pueblo. De hecho, el pueblo es el mandante de los gobernantes. Continuando con la lectura, muchachos, en la página 99 pueden observar que en el año 1748 a 1836 sale una nueva figura de pensadores. Y aquí tenemos a Emmanuel Joseph, quien nos dice que la soberanía nacional está ubicada sobre la nación compuesta por ciudadanos regidos por una ley. Posteriormente a esto entramos a lo que es la república. Y bueno, pues para que una nación se considere una república, tenemos que ver algunos postulados importantes de lo que es una república. Y podemos decir que el republicanismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la monarquía, y porque el republicano, como forma idónea de gobierno,
del Estado. Se fundamenta en la ley, el derecho, la soberanía del pueblo y la libertad del ciudadano. Y obviamente dentro de este concepto de república tenemos lo que son los principios de república. Reconocer a las personas como ciudadanos. Si es que en un país las personas se consideran esclavas, una fuerza de trabajo, no son reconocidos como ciudadanos, recordemos que ser ciudadano implica tener todos los derechos, derechos sociales, políticos, económicos, culturales. Si es que no es así, no hay república. El patriotismo como valor supremo. Muy importante. La preeminencia de lo público sobre lo privado. El valor de las leyes como reguladores de la sociedad. Recuerden que en el Ecuador nosotros nos estamos sujetos a la máxima ley del Estado, que es la Constitución de la República del Ecuador. Y nadie está por encima de esa ley. Se podría decir que estamos entrando dentro de los paradigmas de república. La libertad como valor fundamental, entendiendo como una acción, que todos los ciudadanos podemos circular libremente en el país. La oposición a la corrupción. La república se encarga de oponerse a la corrupción. El fortalecimiento de los valores cívicos, como habíamos visto en el anterior literal, que era el patriotismo, muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, todos los ecuatorianos debemos tener nuestros valores cívicos, nuestros valores patrios muy altos. Recordemos que para hoy en día, que todos estésemos aquí, hubieron guerras, ¿ok? Obviamente, el republicanismo también tiene características. Algunas de estas son, existe una división de poderes, hablando exclusivamente del Ecuador. Muchachos, ¿cuántos poderes del Estado existen en el Ecuador? Tienen 5 segundos. Correcto. Tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral y el control de participación ciudadana. En el Ecuador existen 5 poderes del Estado. Y este punto se refiere a que el poder ejecutivo no puede meter las manos en ningún otro poder del Estado. Porque si es que el presidente de la República mete sus manos, mete sus narices en los otros poderes del Estado y estos poderes del Estado obedecen ciegamente lo que dice el presidente, estamos hablando de una dictadura. Hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado. Cada gobernante debe tener un periodo determinado y es el pueblo quien les elige. Es el pueblo a través de las urnas quien elige a sus representantes. Afortunadamente en Ecuador vivimos en un estado de derecho y esto sí se cumple. Podemos decir que nosotros elegimos a nuestros mandantes. Los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo. Todos los estamentos del Estado, concejales, alcaldes, todos tienen que rendir cuentas al pueblo porque el pueblo es quien les eligió. Impera la ley que regula la actuación de los gobernantes y gobernados. Quien detenta el poder ejecutivo es un presidente y no el rey. Ok, jóvenes, vamos a dar paso a unas preguntas. Primera pregunta, les anoto aquí. Según el criterio y lo que ustedes entendieron, ¿qué es soberanía? Responda. ¿Creen ustedes que el Ecuador es 100% soberano? Sí, no, ¿y por qué? Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que el Ecuador es un estado republicano al 100%? Sí, no, ¿y por qué? Tercera pregunta. ¿Creen ustedes que el Ecuador está gobernado por el pueblo? ¿Creen ustedes que las leyes que están en la Constitución son hechas del pueblo para el pueblo? Por favor, sus respuestas me las hacen llegar. Con estas indicaciones, con esta reflexión, vamos por favor a resolver las páginas 104, 105, 108 y 109 del libro de Educación para la Ciudadanía. Jóvenes, espero que hayan reflexionado. La verdad no está dicha, la verdad está dentro de nuestras mentes, de nuestra forma reflexiva. No demos crédito, recordemos que lo más importante para salir adelante es la reflexión, nuestra opinión personal y así nosotros poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Jóvenes, será hasta la próxima clase.